Hoy queremos dar por concluido un comentario bíblico que comenzamos hace varios sábados atrás, referente a los temas más relevantes, a los temas más sobresalientes del libro del profeta Ezequiel. Y para dar o hacer un resumen de los temas que ya hemos visto y analizado y comentado, hemos visto ya el llamamiento de Ezequiel parte 1, llamamiento de Ezequiel parte 2, el deber de la atalaya, el profeta mudo, el cantor de amores, un corazón nuevo. El sábado pasado hemos visto condenación de los falsos profetas. Y hoy, hermanos, para finalizar y dar por concluido este comentario, vamos a analizar con la ayuda, como siempre, el auxilio del Espíritu Santo, el tema titulado El Valle de los Huesos Secos. Amén. Vamos a usar un solo versículo para hacer un comentario acerca de este tema, muy predicado por los predicadores, pero vamos a analizarlo en profundidad con la ayuda y la gracia de Dios. Ezequiel capítulo 37 es la cita, versículo 4. Ahí sentados lo vamos a leer, ya hemos orado. Dice, libro de Ezequiel capítulo 37, versículo 4. ¿Encontró, hermanos? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, hueso seco, oí palabra de Jehová. Alrededor de este versículo va a girar todo este comentario en esta noche. Hermano, está claro que la visión dada por Dios al profeta Ezequiel acerca del valle de los huesos secos tenía destinatarios directos, ya que este valle lleno de huesos muertos y secos representaban, hermano, la condición o el estado en que se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo de Dios se encontraba diseminado, desparramado, esparcido literalmente por diferentes lugares de la tierra o de las ciudades y pueblos de Babilonia, hermano, cumpliendo una disciplina que duraría 70 años. Pero Dios, como tenía planes y propósitos grandes con Israel, su pueblo escogido, le da en esta visión a Ezequiel un panorama a través de esta ilustración, el estado actual en que se encontraba su pueblo Israel y lo que sería, hermano, el pueblo de Israel en el futuro, cuando Dios obre lo que se llama la restauración. Y llegaría un tiempo, hermano, donde Dios juntaría a su pueblo, lo restauraría como nación, volvería a su tierra, se establecería y volvería a ser, hermano, lo que alguna vez fue el pueblo escogido y elegido por Dios. Porque la restauración, cuando nosotros hablamos de la restauración lo que hace es lo siguiente: vuelve otra vez a tener el estado en que tenía algo. Porque la restauración quiere decir la unión de algo que se ha roto. Amén. Eso se llama restauración. Entonces vuelve a ser lo que era. Si yo a este tratadillo o este tratado lo parto al medio, hermano, me quedan dos partes, ¿no es cierto? Y en un tiempo fue un tratado, ¿no es cierto?, entero, completo. Pero después que se rompió, porque yo lo rompí, quedó en dos partes y no sirve, porque no sirve para nada. Pero si yo agarro y, hermano, con mucho cuidado, le busco bien las partes y uno las dos partes, hermano, sí me va a volver a hacer lo que fue antes, algo útil, lo restauro, como se dice. Entonces, el pueblo de Dios volvería a su tierra, se establecería, volvería a ser lo que alguna vez fue,
el pueblo escogido, elegido por Dios. Y la restauración, hermanos, para que entendamos un poco mejor, sería física, literal o material, pero también sería ¿qué? Espiritual. Amén. Porque si no, miremos un poquito el versículo 11. ¿Para quién iba dirigida directamente la visión? ¿Quién eran los destinatarios directos? Dice el versículo 11 del capítulo 37, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué dice? Son la casa ¿de qué? De Israel. He aquí, ellos dicen, escuchen bien esto, nuestros huesos ¿qué? Se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Amén. Entonces, lo deja bien en claro, hermano, que los destinatarios directos era el pueblo de Israel. El versículo 12. Por tanto, profetiza, diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro ¿qué? Vuestros sepulcros. Acá está hablando de dos tipos de resurrección, la física y la espiritual. Dice, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, ¿ve? Y os traeré, ¿qué dice? A la tierra de Israel. Sigue el 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Llegado el tiempo, hermano, la visión se cumplió. Ahora, ellos decían para sí que su esperanza había perecido, que habían muerto sus esperanzas de volver a revivir, de poder ser lo que alguna vez fueron. Y ellos decían, nuestros huesos, nuestras vidas se secaron ya. Dios se apartó de nosotros por causa de sus tantas rebeliones e iniquidades. Y ellos, hermanos, estaban sin vida, como huesos de muertos, secos en gran manera, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ellos estaban, por así decirlo, muertos en sus delitos y pecados. Y nadie le daba probabilidad ni esperanza con los ojos humanos. El que lo veía con los ojos de la carne, con los ojos humanos, no le daba probabilidad, no le daba esperanza de que Israel volviera a ser otra vez restaurado. Y no le hallaban remedio ni solución, lo veían como algo imposible, aún ellos mismos. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? He aquí dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios, hermano, no hay nada imposible. Por eso dice el versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura. Y estos sepulcros abiertos, hermanos, nos dan una clara alusión, como dije al comienzo, a la resurrección espiritual, de los muertos espirituales y secos sin vida, y también a la resurrección física. Jesús, muchísimos miles de años después, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Hermanos, la resurrección o el volver a revivir, hermano, ya sea espiritualmente o físicamente, es un milagro. ¿Amén? Es algo que no se puede explicar. La resurrección espiritual y la resurrección física, que solamente el Señor lo puede obrar. ¿Está entendiendo? Miremos un poquito San Juan 5:25, dejemos la cita acá en Ezequiel 37, donde nos amplía un poquito Jesús de lo que es la resurrección espiritual y la resurrección física. San Juan 5:25. Ya lo hemos citado otras veces cuando hablamos
de lo que es la resurrección espiritual y física. San Juan 5:25. El 24 podríamos leer porque también es el contexto del 25. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, escuche bien el protagonismo que tiene la palabra, ¿no? Y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Quiere decir que muere, pero sigue viviendo en la eternidad con el Señor. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida, ¿no es cierto? Quiere decir que acá está hablando de la resurrección espiritual. Ha pasado de muerte a vida. Sigue el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos, ¿qué tipo de muertos? Espirituales, muy bien. Muertos espirituales, oirán ¿qué? La voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios? La palabra. Del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. ¿Qué dice ahí en ese capítulo? Los hijos, cuando los muertos espirituales, o los que estén secos, muertos, hermanos, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán espiritualmente, ¿no? Ahora también habla el versículo 28 de lo que es la resurrección física. Acá dice, 28, 5, ¿encontró? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén ¿dónde? En los sepulcros físicos, en las tumbas, los cementerios, y los que hicieron los que estén en los sepulcros oirán ¿qué? Su voz, el protagonismo de la palabra, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué iba a experimentar el pueblo hermano del Señor? Iba a experimentar lo que es la resurrección física, pero también lo que es la resurrección espiritual. Nosotros, hermanos, hemos experimentado la resurrección espiritual, pero esperamos, hermanos, cuando nosotros partamos de esta tierra, también experimentar el milagro de la resurrección física, porque dijo el Señor que a la final trompeta, los muertos en Cristo que resucitarán primero, y los que vivimos, porque Pablo pensaba que en ese momento iba a venir el Señor, los que hemos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con estos hermanos que van a resucitar, amén, para recibir al Señor en el aire. Así que, hermano, la resurrección o la obra que Dios iba a hacer en estos huesos secos, muertos, hermano, era una obra terrible, tremenda, ¿no es cierto? Porque el pueblo de Dios se encontraba en esta condición en que lo vio Ezequiel en esta visión. Secos, huesos secos, muertos. Y miremos un poquito el contexto, capítulo 37, ahora sí vamos para analizar todo este capítulo. Capítulo 37 de Ezequiel. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿qué dice? Secos ¿en qué? En gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y nosotros vemos, hermano, que Ezequiel no quiso arriesgar ningún pronóstico. Amén. Claro, porque a ver la condición de esos huesos secos en gran manera, yo creo que cualquiera de nosotros diría: imposible, ¿no? Que un hueso seco recobre vida, ¿no es cierto? Y seco en gran manera. Pero el Señor le dijo, versículo 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles:
hueso seco, oí palabra de Jehová. Hermano, el Señor le podía haber dicho a Ezequiel, o le podía haber ordenado que les ore, o no, o que le reprenda espíritu de muerte, o espíritu de hueso seco, recobre vida. Yo, como algunos reprenden toda clase de espíritu, ¿no? O espíritu de sequía, sal de ello. O que ore y Dios obre un milagro. Le podía haber dicho esto, ¿no le parece? O que le ordene que se levante, o que le cante, qué sé yo, alabanzas, se la pase cantándole alabanzas, por ahí. No, ¿qué le dijo el Señor? Que les profetice, que les predique. Y le da un mensaje, ¿no? Y el mensaje era: hueso seco, oíd palabra de Jehová. Y si eran solo huesos secos, desparramados por el valle, hermano, ¿cómo iban a oír? ¿No le parece? Pero los milagros, hermanos, no se explican, si no dejarían de ser milagros. Pero a través de la palabra de Dios y de la profecía del mensaje del siervo de Dios, iban a recobrar vida. Amén. Y una de las virtudes, hermanos, de la palabra de Dios, inspirada, predicada, es que vivifica. ¿Qué quiere decir vivificar? Que trae vida o da vida, física y espiritual, ¿no? Y iba a obrarse un milagro de resurrección a través de la palabra de Dios. En muchas partes de la Biblia nosotros vamos a encontrar esta virtud de la palabra de Dios, que vivifica. Por eso el diablo no quiere que se predique la palabra del Señor. Porque como trae vida al muerto, más al muerto espiritual, hermano, el diablo no quiere que se predique la palabra del Señor. ¿Usted se piensa que el diablo está contento ahora? No, el diablo está enfurecido, los demonios también. Amén. Pero la palabra de Dios, hermano, trae una de las virtudes que tiene poder. Cuando está predicada, siendo bajo la unción del Espíritu Santo, vivifica. Queremos mirar un poquito si es verdad que vivifica. En el Salmo 119, usted va a encontrar muchas veces al salmista pidiendo vivificación o pidiendo vida a través de la palabra. Salmo 119, vamos a leer un solo versículo, después si usted quiere, busque en la concordancia vivificar y va a encontrar muchos versículos que van a hablar del poder de la palabra, del poder vivificador de la palabra. Salmo 119, 25. Miren, ¿encontró? Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Y qué pide el salmista? Vivifícame según tu palabra. Qué interesante, ¿no? San Juan 6:63. ¿Qué dijo Jesús con respecto a su mensaje, con respecto a su palabra? San Juan 6:63. Capítulo 6, versículo 63 de San Juan. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, que dice, son espíritu y son vida. ¿Qué les parece? Así que, hermano, volvamos otra vez a Ezequiel 37. La palabra de Dios inspirada, la palabra de Dios profetizada con unción y con poder, traería un avivamiento en este valle o en esta congregación de huesos secos. ¿Está entendiendo? ¿Por qué la palabra inspirada? Porque era Dios el que lo mandaba a profetizar. Era Dios el que lo comisionaba y era Dios mismo el que le decía lo que tenía que decir. Por eso le dice, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco,
oíd palabra de Jehová. Y así que la palabra inspirada por Dios, hermanos, con unción y con poder transmitida, traería un avivamiento a este valle o a esta congregación de huesos secos. Yo no entiendo, hermanos, muchas veces los avivamientos modernos de estos tiempos, donde solo cantan, solo gritan. Ahora tienen unas bocinas como unos cuernos de carnero, que cuando alguno dice alguna cosa del púlpito, tocan las bocinas y tocan, o si no tienen las cornetas esas del mundial, ¿te acuerdas? También las llevan a la iglesia y hacen sonido con eso, y hacen ruido, hermano, y ofrecen milagros y reparten profecías, y eso le llaman avivamiento. Dice, tuvimos un gran avivamiento, estamos, dice, experimentando un gran avivamiento, o estamos bajo la gloria de Dios, y lo que está ausente, que la que tiene que traer el avivamiento, es la palabra de Dios. Quizá no está mal que canten, que alaben el nombre del Señor, pero tiene que haber alguien, un Ezequiel, hermano, que traiga un mensaje poderoso de parte del Señor, el cual va a traer vida, va a vivificar y va a traer resurrección espiritual a aquellos que están secos, amén, o muertos espiritualmente. Y el diablo, hermano, ¿qué hace? Se ríe de estos avivamientos modernos, ¿no es cierto? Donde la verdadera palabra de Dios escasea y no tiene el protagonismo, o no se le da el protagonismo que debe tener. El hueso seco entra al culto, a la reunión, y sale quizás más seco todavía. ¿Amén? Sale más seco. Entonces, hermano, está ausente la verdadera palabra de Dios, y que es la que revive, la que trae vida espiritual, que vivifica los huesos secos y las vidas, y trae vida y vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. Miremos un poquito el versículo 6 del capítulo 37. Dice, o el 5, dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar, ¿qué? Espíritu en vosotros y viviréis. Porque un cuerpo sin espíritu, hermano, usted sabe que, como dice Santiago, es un cuerpo muerto. Versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritus, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Acá, hermano, nos muestra primeramente lo que sería la restauración o la resurrección física. A veces uno dice, ¿cómo va a ser el Señor cuando sea la resurrección de los justos? Cuando dice que se van a abrir las tumbas de los cementerios y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo va a ser el Señor si gente que murió hace años solamente queda polvo, quedan huesitos desparramados? Bueno, acá tiene una ilustración, una imagen. No sabemos, va a ser un milagro, porque la restauración, el Señor va a juntar hueso con hueso, tendón con tendón, va a cubrir con la piel, ¿entiende? Ese es el poder de Dios, aleluya. Y dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y ahí está también la resurrección espiritual. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, ¿no? El milagro lo iba a producir la palabra de Dios predicada, profetizada, la palabra de Dios en acción, la palabra de Dios activa sobre estos huesos secos. Versículo 7, miren qué interesante lo que dice. Profeticé. El profeta Ezequiel no dijo, Señor, voy a hacer el ridículo, profetizándole a huesos secos que no tienen vida, que no me escuchan. No le dijo eso al Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a profetizar a un montón de huesos muertos? Pero es importante, hermano, que aquel que transmite un mensaje de parte de Dios lo haga con fe, diciendo que la palabra de Dios tiene poder, no sus habilidades, no su conocimiento, no su verborragia, no su elocuencia,
sino que la palabra de Dios que está transmitiendo, hermano, tiene poder, hermano, aún para lo imposible, aún para obrar un milagro, hermano, no solamente espiritual, sino también físico. Entonces, ¿qué dijo Ezequiel? ¿Qué hizo? Profeticé, versículo 7, como me fue mandado. Alabado sea el nombre del Señor. El predicador tiene que predicar con fe, con certeza y con la convicción que su mensaje, cuando va dirigido de parte de Dios, va a causar el efecto, hermano, y traer resultados deseados. Profeticé como me fue mandado. Me parece ver al profeta Ezequiel profetizando en ese valle de los huesos secos. Pero mire lo que ocurrió, dice el versículo 7, mientras profetizaba, ¿qué pasó? Algo sucedía, alabado sea el nombre del Señor. Mientras la palabra de Dios era predicada, aleluya. Mientras la palabra de Dios era expuesta, aleluya, gloria al Señor, era desarrollada. Era, hermano, gloria al Señor, transmitida por el siervo de Dios. Algo estaba sucediendo, aleluya. Asamaya Soasia. Quizá ahora no vemos lo que está sucediendo, lo que está haciendo esta palabra, pero el interior de los corazones, hermano, esta palabra va a obrar, aleluya. Esta palabra está siendo como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, que discierne las intenciones y los pensamientos ocultos de los corazones. Y no hay obra que, hermano, obra oculta que no haya de ser manifestado frente a la palabra del Señor. A veces decimos que no pasó nada. Sí, algo pasa cuando hay palabra de Dios. Algo pasa cuando hay un Ezequiel predicando bajo la gracia, bajo la unción del Espíritu Santo. Algo tiene que suceder, alabado sea el nombre del Señor. Quizá no vemos exteriormente lo que pueda llegar a suceder, pero en el interior del corazón de aquellos que oyen, algo está sucediendo. Hay un ruido, aleluya. Hay algo que se oye en lo más íntimo de nuestro corazón. Y dice que hubo un ruido mientras yo profetizaba, mientras predicamos la palabra del Señor. Algo tiene que ir pasando, aleluya. Algo tiene que ir sucediendo, porque la palabra de Dios tiene poder, porque la palabra de Dios está activa, porque la palabra de Dios, hermano, está en acción. Y cuando la palabra de Dios está en acción y está activa, tiene todo el poder, aún para hacer milagros imposibles para los ojos de los hombres, aleluya. Porque la palabra de Dios sana, porque la palabra de Dios liberta, porque la palabra de Dios trae vida, porque la palabra de Dios transforma, porque la palabra de Dios convierte el alma, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel y hace sabio al sencillo, y la exposición de su palabra alumbra y hace entender aún a los simples, dice la palabra. Oh, Samaya, Soasia, Sahasaya. Aleluya. Esa es la palabra que el diablo le tiene miedo, hermano, aleluya. Esa es frente a esta palabra ungida que los demonios y los espíritus del mundo retroceden. Como el Señor cuando estaba 40 días en el desierto, dice que echó al diablo por la palabra. Le decía: escrito está, escrito está, escrito está. Aleluya. Hoy esta palabra que es tan despreciada, hoy esta palabra que la excluyen de las congregaciones, hoy esta palabra que está tan ausente en muchos lugares, hermano, esta palabra es un arma mortal en las manos de aquel que la sabe usar. Es una espada, aleluya, que podemos empuñar. Es el arma que es ofensivo que Dios le ha dado al cristiano, que Dios le ha dado al creyente, aleluya, y que solamente el diablo retrocede a través de esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Profeticé, dice el versículo 7, pues como me fue mandado. Aleluya. Ni una palabra más, ni una palabra menos, hermano. Gloria a Dios, sino como el Señor le mandó. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Oh, Samaya Soa, Umasía Sahasaya.
Alabado sea el nombre de Jesús. Mientras profetizamos, mientras predicamos, algo tiene que suceder. Hubo un ruido y un temblor y los huesos, dice la palabra del Señor, se juntaron. La obra exterior, la obra física se comenzó a iniciar en aquellos huesos secos, muertos. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto nos trae a memoria, hermano, cuando en la casa de Cornelio, dice la palabra del Señor que aún Pedro predicando el mensaje de salvación, dice que de repente, hermano, cayó, descendió el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí estaba Pedro predicando bajo la unción y bajo la gracia del Espíritu Santo. Ahí estaba el apóstol Pedro, que fue llamado por Cornelio, aleluya. Y Cornelio, que reunió a sus parientes, a sus allegados, a sus vecinos, a oír la palabra del Señor. Mientras Pedro predicaba y hablaba de Cristo, aleluya, Pedro no tuvo necesidad de imponerle la mano a nadie, porque dice que mientras Pedro predicaba, aleluya, el cielo se abrió, dice, y los incircuncisos, los gentiles, los que no eran judíos, los que no eran hermanos del Señor, del pueblo de Israel, dice que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios también, con la señal y la evidencia de hablar nuevas lenguas. Dice que alababan y glorificaban y profetizaban en el nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el poder de la palabra. No podemos reemplazar al poder de la palabra, hermanos, por doctrina de hombre, por nuevas revelaciones, por nuevas unciones, por nuevas cosas que se traen y se introducen a la iglesia. Es imposible reemplazar el poder de la palabra. Y dice la palabra del Señor que algo sucedió. Aleluya. Comenzó a hacerse la restauración y la resurrección física, como el Señor le dijo a su siervo Ezequiel. Me imagino cuando Ezequiel veía esto, hermano. Dijo: esto, Señor, es lo que me reveló Dios que haría. Y él con fe, hermano, fue y predicó la palabra del Señor. Cuando vamos a predicarle a alguien, hermano, no deje que el diablo le diga: no, no se va a convertir. Es imposible que se convierta. Es imposible, no, mira cómo está, mira su estado. Es lamentable. Dios no tiene poder, hermano, va a decir el diablo, para transformar esa vida, para tocar ese corazón. Hermano, si lo hizo con unos huesos secos, en gran manera, aleluya, ¿cómo no lo va a hacer con alguien, hermano, que está hundido en el pecado, en los vicios, muerto en delito y en pecado, lejos de la ciudadanía de Dios, sin Dios, sin fe y sin esperanza, cautivo en el lazo del diablo? Pero, hermano, cuando prediquemos, vamos a predicar con fe, aleluya, como predicó Ezequiel. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ni una palabra más, ni una palabra menos, aleluya, sino decir lo que Dios nos manda a decir. Alabado sea el nombre de Jesús. Quizá usted no va a ver nada exterior que suceda en esa persona que usted le hable, pero en su interior algo va a estar sucediendo si usted habla bajo la unción, bajo la gracia y bajo el poder del Espíritu Santo. Versículo 8. Y miré, dice, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Dios había comenzado una obra extraordinaria, un milagro, hermano, en lo que respecta a lo físico. Pero ¿de qué sirve, hermano, tener un cuerpo sin vida? ¿De qué sirve tener, hermano, un cuerpo que no tenga espíritu, que no tenga vida? Porque el espíritu es el que da vida. ¿De qué serviría, hermano, tener este lugarcito donde estamos congregándonos? Voy a tomar ejemplo de esto. Si el Espíritu Santo de Dios no estuviera con nosotros, que nos da vida. ¿De qué serviría, hermano, al cuerpo que es la iglesia de Cristo?
estar, hermano, en este mundo, en esta tierra, si no tiene el espíritu de vida, que es el Espíritu Santo del Señor? ¿De qué serviría, hermano, si nosotros venimos acá y realizamos cultos y estamos muertos espiritualmente? No serviría de nada si el Señor no estaría acá. Y dice la palabra del Señor, versículo 8, que la obra externa, física, la hizo el Señor, pero Dios no deja nada incompleto, ni nada sin concluir. Dice, pero no había en ellos ¿qué? Espíritu. ¿Y qué le dijo el Señor? Nuevamente, versículo 9, profetiza ahora ¿a quién? Al Espíritu. Profetiza al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Llámalo al Espíritu. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. No le dice orar y cantarle, y reprendele, y ordenarle. No, le dice profetízale, predícale. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, aleluya, y vivirán. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta noche, aleluya, si hay algún muerto, hermano, gloria a Dios, si hay algún hueso seco, aleluya, en esta noche, aleluya, me da ganas de decir como Ezequiel, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Alabado sea el nombre de Jesús, porque para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea imposible para mí, dice el Señor. Aleluya. No se vaya como vino en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. No se vaya seco, no se vaya seca, aleluya, sin vida. Váyase lleno del Espíritu Santo de Dios, porque en cualquier momento, hermano, de un momento a otro, sopla el Espíritu de Dios desde los cuatro vientos. Aleluya, como en Pentecostés y los que estaban reunidos, aleluya, unánimes en oración, fueron llenos del Espíritu Santo, porque de repente sopló el viento de Pentecostés, aleluya. Eso es para ahora, era para antes, pero también es para nosotros, aleluya. Cuando la palabra de Dios se le da el protagonismo que tiene que tener, la palabra de Dios va a obrar, aleluya. Asabaya soa, uvasia soa saja, alza soa soa, Espíritu, aleluya. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán, y vivirán, y vivirán, y tendrán vida, y vida en abundancia, aleluya. El diablo nos quiere ver muertos, el diablo nos quiere ver secos, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Los demonios, los espíritus inmundos nos quieren ver secos, nos quieren ver muertos, aleluya. Pero hay uno que quiere darte vida en esta noche, y vida en abundancia. Se llama Jesucristo el Señor, y está en medio nuestro a través de su Espíritu Santo. No lo vemos, pero lo sentimos, sentimos el viento recio que está en medio nuestro, aleluya. Algo tiene que suceder cuando se predica la palabra, algo tiene que suceder, porque la palabra tiene poder para vivificar, para lograr un milagro físico, un milagro espiritual, aleluya. Oh, Sabaya Soa, y Malabaganda, Maya Vacía Soa. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Si no hay palabra de Dios, hermano, no hay resurrección espiritual. La palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios trae vida. Si no hay palabra de Dios, no hay un verdadero avivamiento, no hay restauración, no hay avivamiento verdadero. Aleluya.
Y me dijo, dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. ¿Qué pasó, hermano? La obra se completó. Aleluya. Porque el que comenzó la buena obra, estoy persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo a los Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Aleluya. Y dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. ¿Y qué pasó? Vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército que dice, grande en extremo. Hermanos, ahora, ¿qué es lo que produce muchas veces la sequía o la muerte espiritual en nuestras vidas, o en una iglesia, o en un cristiano, en un creyente individual, de forma personal? Lo que produce la sequía muchas veces espiritual es la desobediencia, es la rebeldía, es el pecado, la práctica del pecado, la falta de consagración, hermano. Hace que nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos secando. Amén. La falta de congregarnos frecuentemente, hermano. Son factores que influyen. La falta de oración, la falta de comunión con Dios, la falta de lectura de la palabra. Son factores que pueden provocar, hermano, que haya en medio del pueblo de Dios cristianos así, huesos suecos, muertos, sin vida. Seco de Dios, hermano, seco de la palabra de Dios, seco de la gracia, del poder y de la unción de Dios. No llora, no habla lengua, aleluya. No tiene ganas de venir al culto, ha perdido el deseo de venir al culto, ha perdido el deseo de orar, de leer la palabra. La sequía produce eso espiritualmente, el deseo del apetito de la palabra, el apetito, hermano, de congregarse, de ayunar. El muerto, usted sabe que, o el que está seco, hermano, no llora, no siente. Un muerto usted le sube encima y el muerto no le va a hacer nada, no le va a decir salí, me está molestando. No, el muerto está indiferente, insensible. El muerto no tiene deseo, ha perdido los 5 sentidos, hermanos, de su vida. Como el cristiano cuando está seco, está muerto, va perdiendo los sentidos, hermano. Va perdiendo la visión, va perdiendo el olfato, el gusto, el tacto, el oído espiritual. Todo eso lo produce la sequía espiritual, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios tiene todo el poder, hermano, para darnos vida y lograr un avivamiento, no solo colectivo, sino un avivamiento personal también. Están los avivamientos colectivos, pero está también el avivamiento personal. Yo y usted, los cristianos, tenemos, hermano, que experimentar ese avivamiento personal. Y nosotros darnos cuenta, reconocer, y no enojarnos cuando alguien nos dice con autoridad, un siervo, hermano, está seco, está seca, no enojarnos, amén, sino que hacer un autoexamen y decir, estoy seco, no siento nada en el culto, soy indiferente, nada me toca, nada, no lloro, no soy como antes, ¿entiendes? El pueblo de Israel vendría a volver a ser como antes, dijo el Señor. Con esta restauración, aunque estuviese como seco, como hueso muerto en gran manera, el Señor lo levantaría, el poder de la palabra de Dios lo levantaría. Dios obraría un milagro físico y espiritual, hermano. Entonces a veces nosotros, hermanos, nos vamos secando y no nos damos cuenta. La rebeldía, hermano, y la desobediencia a la palabra del Señor produce sequía espiritual, trae sequía espiritual. El rebelde es una persona que está seco espiritualmente, porque no lo digo yo, sino lo dice la palabra. Quiero que miremos ese versículo. Muchas veces, pocas veces predicado, no lo predican casi, pero
La palabra del Señor dice que el rebelde está seco espiritualmente. Salmo 68, 6. No se quiere sujetar al pastor, a la doctrina, a la enseñanza. No quiere obedecer. Dice, bueno, yo ya sé todo. 68, 6. Dice así: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes, que dicen, habitan en tierra seca. ¿Qué les parece? ¿Por qué estaba este pueblo así desparramado, diseminado, hermano, esparcido por las diferentes ciudades y pueblos de Babilonia? ¿Qué le causó a este pueblo esa disciplina? La rebeldía. Entonces, ¿cómo estaba? Seco y en gran manera como esos huesos. Usted sabe bien, hermano, que cuando Jesús se paró frente al sepulcro de Lázaro, Lázaro era de 4 días. El Señor dijo, quiten la piedra. Amén. Y Marta, la hermana de Lázaro, dijo, Señor, y él es de 4 días. El Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén, hermano. Y el Señor dice que cuando sacaron la piedra, clamó a gran voz, ¿no? Y llamó a Lázaro y habló al muerto. Amén. Le habló al muerto. ¿Por qué le habló al muerto? Porque la palabra de Dios trae vida. ¿Y qué le dijo? Lázaro, ¿qué? Ven fuera. Y el que había estado muerto, ¿qué dice? Salió del sepulcro. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra. Y quiero que miremos un último texto, hermano. Lucas 6:6. ¿Encontró? Dice, aconteció también en otro día de reposo que él, Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba. Y concurría ahí en la sinagoga, al culto, a la reunión, un hombre que tenía seca la mano derecha. Acá nosotros, quédese ahí en esa cita. Nosotros vemos, hermano, un hombre o un cuerpo con un miembro que es seco. Amén. ¿Cuál era ese miembro? La mano derecha. Amén. Y usted sabe bien que cuando hay un miembro seco, ese miembro está inerte. Ese miembro está solamente de adorno, podríamos decir, en el cuerpo. Y no sirve. Rende inútil. Amén. Encima dice que era la mano derecha, en la diestra. El que agarra todo con la derecha, no, si era un hombre que era diestro, hermano, tenía que aprender la izquierda a hacer lo que hace la derecha, o le sobrecargaba que la mano izquierda. Entonces estaba seca, no tenía vida. Amén, ese miembro. Nosotros, dice la Biblia, que somos un cuerpo en Cristo, y miembros los unos los otros. Si un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, está seco, hermano, está inútil, porque está seco, está sin vida, hermano, el cuerpo no funciona bien, el cuerpo está incompleto. Lo mismo sucede con la iglesia, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo que en la iglesia. Si hay miembros secos dentro de la congregación, hermano, inertes, sin vida, no cumplen la función que tienen que cumplir. Amén. Entonces están inútiles, no están ejerciendo el servicio. ¿Por qué? Porque están secos. Amén. Cuando uno está seco, hermano, también no ejerce. Lo primero que dice, yo no canto más, dice. Yo no predico más, no sirvo más, no, yo no hago más esto, no hago más lo otro. ¿Por qué? Porque su misma sequía espiritual lo lleva a hacer eso.
Amén. Pero mire lo que sucedió con este hombre. Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio de él, ponte en medio, y él se levantó y se puso en pie. Versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Solamente esta palabra dijo, hermano: extiende tu mano. No lo tocó, no le agarró la mano, no le reprendió, solamente dijo la palabra. Cuando le dijo extiende tu mano, ¿qué dice? Y él obedeció, ¿qué? Y lo hizo así, ¿qué dice? Su mano fue, ¿qué? Restaurada. Y volvió, hermano, a tener la misma actividad que los otros miembros del cuerpo, la misma función, la misma vitalidad, hermano, el poder de la palabra. Ahora quiero que miremos otro versículo de Mateo, ya estamos finalizando, la historia paralela de este versículo, de este relato, en el libro de Mateo, Mateo 12:9. La Biblia dice, hermano, que cuando un miembro sufre o padece, los otros miembros también sufren y padecen. Y cuando un miembro recibe honra, los demás se gozan. Así tiene que pasar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros cuando vemos un miembro que está seco, amén, como también miembro del cuerpo de Cristo, tenemos que también dolernos y orar, no criticar, ni cuestionar, ni murmurar. Dice así el versículo del capítulo 12 de Mateo, versículo 9. Pasando hacia allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí allí había un hombre que tenía seca una mano. Acá no dice si era derecha o izquierda. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿fue lícito sanar en el día de reposo? Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. La palabra. Y él la extendió. Y le fue restaurada, ¿qué? Sana como la otra mano. Fíjese este detalle, sana como la otra mano. Hermano, a veces nosotros miramos otro miembro, y quizás decimos: ¿cómo puede ser que fulano, fulana está tan bien, o está tan con vida, lleno del Espíritu Santo de Dios, y nosotros a veces nos sentimos secos, nos sentimos muertos, sin vida? Pero Dios tiene poder, hermano, en esta noche y a través de su palabra, para que si hay miembros secos, el Señor restaurarlo. Y que todos los miembros, hermano, lleguen a una simetría, a una similitud, que todos puedan tener vida. Dice que esta mano de la derecha, dice que la extendió, obedeció la palabra del Señor y le fue restaurada sana como la mano izquierda. ¿Cuánto están entendiendo? El Señor no quiere que se vayan esta noche como vino. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y no es pecado, hermano, estar seco. Amén. No es ningún. Todos estamos expuestos a una sequía espiritual. Por eso hay una congregación que la componen e integran los cristianos, y estoy hablando en general, los cristianos huesos secos y muertos, que han perdido toda sensibilidad, hermano, a lo santo, a lo sagrado, que han perdido el temor de Dios, han perdido la sensibilidad y están indiferentes a la palabra, al Espíritu Santo. Quizás no oran, no andan en la carne, no buscan la presencia de Dios, hermano, no tienen apetito de Dios y sus almas están secas. Y esa es la congregación, hermano, del valle de los huesos secos. Pero el Señor no quiere que nosotros pertenezcamos a esa congregación, sino que el Señor quiere que nosotros pertenezcamos, hermano, a la iglesia de Cristo, a la iglesia, hermano, que está viva, que tiene poder, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, que tiene vida e imparte vida a través de la palabra del Señor. Nadie, hermano, está exento de pertenecer
a esta congregación del Valle de los Huesos Secos si se descuida y no vela. Entonces hay que, hermano, autoexaminarse y mirar y velar, decir: estoy seco, estoy seca, voy a buscar la presencia de Dios, voy a ir a la iglesia, voy a oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue la que restauró y hizo revivir a los huesos secos. Y el Señor va a obrar, porque la palabra de Dios tiene poder para obrar un avivamiento colectivo y un avivamiento personal. El Señor le dijo a aquel hombre de la mano seca, dice: ponte en medio, dice. Gloria al Señor. Y este hombre, reconociendo su estado, su conducción, hermano, obedeció al Señor. Y la mano que estaba muerta, seca, inerte, sin vida, hermano, sin actividad, inactiva, recobró vida ese miembro. Por eso Dios quiere en esta noche que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y seamos miembros útiles, hermano, que cumpliendo la función que Dios nos ha determinado y Dios nos ha dado para cumplir. Que no seamos miembros muertos, que frenemos la obra de Dios, que el cuerpo de Cristo no funcione a causa de esos miembros que están muertos, que están secos, sea por descuido, sea por pecado, sea por rebeldía, sea por falta de oración, por falta de congregación, por falta de búsqueda, por falta de comunión con Dios, hermano. Todas estas cosas son las que provocan, hermano, muchas veces la sequía espiritual. Por eso en esta noche la palabra ya fue dada. Aleluya. Y creemos que la palabra, hermano, tiene poder para vivificar, para traer vida, para restaurar y para obrar ese avivamiento. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra tan actual para estos tiempos, donde la palabra de Dios se desautoriza, donde la palabra de Dios se la subestima, se la minimiza, se la hace a un lado, pero el poder lo tiene la palabra de Dios, la palabra ungida, la palabra revelada, la palabra dirigida, la palabra guiada, inspirada por el Espíritu Santo del Señor. Quiera Dios que levante muchos Ezequiel en estos tiempos, amén, que profeticen, que prediquen con fe, con autoridad, bajo la gracia, bajo la unción y bajo el poder del Espíritu Santo, y que muchos huesos secos, hermanos, puedan recobrar vida espiritual primeramente, y también vida física. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras estamos con la cabeza inclinada,